Insistir, es bastante complicado de esta forma. Instrucciones dice trabajo sobre epidemiología. Es por favor epidemiología. Un poco a la carrera lo redacté. Vamos a ver, porque normalmente nunca doy las instrucciones de esta forma porque estamos en clase. Entonces, por favor, me interesa nada más que sepamos que les estoy dando las instrucciones generales. Miren pues, esta es la instrucción general. Obtener información sobre casos de enfermedades en animales y humanos durante 2005 y parte del 2026. ¿Por qué se los puse de esta forma? Porque ustedes tienen que ver hasta qué año les llega la información o hasta qué mes les llega la información. Si tienen junio a junio, sería ideal. Ese sería, digamos, el objetivo. Vamos a ver si lo tienen en las instituciones. Empezamos con Guatemala. Luego, lo que hay en América y en el resto del mundo. ¿Qué es lo que tienen que ver? Tienen que revisar los caracteres epidemiológicos, los que ya vimos. Los caracteres epidemiológicos, les pongo un ejemplo ahí, en humanos, por el grupo de toxoplasmosis, que por favor miren estos videos. Casos de toxoplasmosis en pacientes femeninos en Huehuetenango, en abril de 2026. Tipo de prueba, edad del paciente, etcétera. Tienen que hacerlo mensual y total. O sea, si fue de junio a julio, tener un concepto de cuántos casos hubo durante ese año, durante ese periodo. Además, tienen que tener cadena del proceso infeccioso con información actualizada. La información actualizada tiene que incluir lo que encuentren del 2024 al 2026. La cadena del proceso infeccioso, se recuerdan, es la fuente primaria de infección, cómo pasa al nuevo hospedero y cómo sale del nuevo hospedero. En el caso de toxoplasmosis, por favor, si es, depende de lo que estemos hablando, depende de la persona que esté o del animal que esté como fuente primaria de infección. En toxoplasmosis precisamente hay información nuevísima, como se diga, sobre algunos aspectos que espero que los miembros del grupo los encuentren y me los vayan a comentar, sobre todo en algunas especies. Eso es definitivo y que nos ilustren a todos los demás. Recuérdense que el trabajo no es para mí. El trabajo es para ustedes, para sus compañeros y para ustedes. Entonces, la información va en algunos lugares a ser complicado que se las quieran dar. Por eso era mi insistencia en algunos lugares, en otros no. En otros puede ser que hasta lo encuentren en internet. Pero enfermedades como toxoplasmosis, enfermedades como tuberculosis, por ejemplo, van a tener problemas posiblemente en humanos. Entonces no dejen que pase el tiempo, porque al pasar el tiempo lo que sucede es que se les va complicando cada vez más y más la obtención. Y entonces están a finales de septiembre como locos. Con respecto a que cuando tengan la información, ¿qué van a hacer con ella? Que fue la pregunta que me hizo alguien. Pues tabularla. Yo tengo entendido que ustedes ya aprendieron a hacer eso. Si no lo han aprendido a hacer, por favor díganme. Pero es simple y sencillamente agarrar una hoja de Excel y tabularlo. Hay miles de formas de hacerlo, no solo con Excel. Excel es un ejemplo, ¿no? El más sencillo. Y en algunos casos les van a dar hojas de Excel. Tabular lo que quiere decir empezar a preparar el informe que ustedes van a analizar, las gráficas, y van a preparar también los casos como se les vayan presentando. Ahorita, si quiere, me deja terminar y le respondo con gusto.
¿Qué tienen que hacer además? Miren, primero, el primer obstáculo que tienen es que les den la información. Cuando nada más pasen ese obstáculo, como les digo, en algunos casos puede ser sencillo, en otros no, y no sé en cuáles. También porque como cambian a la gente cada semestre o cada año, a veces nos toca gente que no sabe que tiene que entregar esa información. En algunos casos, sí, es cierto, les van a pedir una carta firmada por mí, lo cual es absurdo y es un poco tonto. Pero ustedes hablan conmigo, yo con mucho gusto se las firmo, nos juntamos en la facultad o vemos cómo hacemos y yo se las firmo. También van a ir apareciendo dudas, pero créanme, muchas de las dudas que tienen no les van a aparecer las verdaderas dudas hasta que no tengan la información. Porque muchas veces también esas mismas dudas son las que tengo yo. ¿Por qué? Porque no sé cómo les van a entregar la información ni qué les van a entregar. No puedo saber cómo tabular, por ejemplo, un grupo de animales si no lo sé, no he visto qué es lo que tienen. No sé si me explico. O sea, es que tengo que meter murciélagos. Pues posiblemente murciélagos ni siquiera hay. Primero tienen que ver la información y analizarla. ¿Ok? Muy bien. Si quedó claro esto, por favor, voy a seguir adelante. Si no, respondo la duda que me había hecho su compañero. Había levantado la mano, creo que fue Fernando. Sí. Fío, Doc. Mire, fíjese que desde hace algunos días tengo la misma duda y esperé para que llegara el día lunes para consultarle. Cuando se habla de información a mí me tocó tuberculosis con mi grupo. Entonces, cuando se habla de los casos de enfermedad en Guatemala, yo tiendo a ser muy literal, es decir, entiendo literalmente las cosas y a veces no es así como se quiere que se interpreten. Pero me voy a referir entonces, digamos, cuando yo veo Guatemala, asumo que se requiere la información de todos los hospitales que atienden tuberculosis en Guatemala. Digamos, Petén, Huehuetenango, Saltenango, Retauleu y todos los lugares en donde hay un hospital público que atiende esas enfermedades. ¿Sí o no? Sí, lo que usted está diciendo es correcto, pero para que no sigamos ahondando sobre lo mismo, le voy a explicar que está bien, tiene razón. Toda esa información no hay necesidad de irla a buscar teóricamente hospital por hospital. Teóricamente. En el caso de tuberculosis hay dos fuentes importantes. En primer lugar, tienen que buscar, al primer lugar donde tienen que ir es a epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahí deben de tener centralizada toda esa información, o deberían. De hecho, para eso les pagan. Entonces, todos los hospitales les tienen que remitir la información a ellos. Esa es la idea, ese es un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, no vayan a pensar que tienen que ir hospital por hospital. ¿Por qué? Porque teóricamente, fíjense lo que les estoy diciendo, teóricamente, esa información está centralizada en epidemiología. Ahora bien, vamos a la práctica, a lo que sucede en realidad. En el caso de tuberculosis, además de ir a epidemiología, tendrían que ir a la Liga Nacional contra la Tuberculosis. Además, obviamente, eso es en humanos. Además, chequear cómo está la situación en bovinos
y si eventualmente hay otras especies. ¿Okay? Pero el primer lugar que tienen que visitar en casos como tuberculosis, brucelosis, incluso la misma toxoplasmosis, es en la unidad de epidemiología, lo que es vigilancia epidemiológica. Muy bien. Eso es en los casos de esas 3 enfermedades o 4 enfermedades, que va a haber otra por ahí que también les va a pasar lo mismo. Rabia, por ejemplo, tienen que ir al Ministerio de Salud Pública también, pero ahí pueden ir a rabia de una vez. Ok, ETAs. ETAs no lo van a encontrar ahí, lo van a encontrar en el Laboratorio de Control de Alimentos. Las demás enfermedades, por favor, de acuerdo a la suerte. Influenza aviar en el MAGA. Vamos a ver qué otra enfermedad, cisticercosis. También tienen que ir a epidemiología, porque casos de cisticercosis en humanos hay. En animales les va a costar encontrar. Sin embargo, la referencia, que es Shela, porque es una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia en ese rastro, pero también en el MAGA debería de haber información centralizada. Fíjense lo que les estoy diciendo. Debería de haber. Eso quiere decir, para eso. ¿Qué otras enfermedades? Gusano barrenador, MAGA. Aftosa y estomatitis vesicular. Yo puedo hablar con ustedes también, pero básicamente MAGA y OIRS. Hay enfermedades donde no van a tener tanto problema para encontrar la información. Hay enfermedades que sí, pero eso no lo van a saber ustedes sino hasta que estén in situ en el lugar. Yo lo que les estoy mencionando son 4 o 5 lugares que son los más frecuentes donde da la información. Si ustedes se meten a internet, por ejemplo, y me dicen, mire, doctor, fíjese que encontré un sitio pirata que tiene toda la información, pues enhorabuena, bienvenido sea. O fíjese, doctor, que la información me la van a dar en perfecto. Otro lugar que tienen que consultar, los que tienen casos en humanos muy fuertes, es el ICS. El ICS puede ser que se las den fácil o puede ser que se las hagan difícil. Sin embargo, si van ahora, esta semana, ahí van a salir de dudas. Si van dentro de 15 días, ahí empiezan los problemas. Por eso se los estoy diciendo de esta forma. Pero el primer lugar donde tendrían que ir, donde tendrían que existir la información en casos de humanos es en vigilancia epidemiológica. ¿Ok? Entonces, la cadena del proceso infeccioso ya la vimos. Los caracteres epidemiológicos ya los vimos. ¿Qué tiene que llevar el trabajo escrito y la presentación que ustedes hagan? Pues lógicamente una introducción donde digan qué es la enfermedad, por qué es que la están haciendo, todas las cosas que ustedes están acostumbrados a hacer, no lo podemos quitar. La cadena del proceso infeccioso, cómo se presenta la enfermedad, cómo se presenta la infección, los casos y la presentación. Por ejemplo, en qué departamento o en qué municipio hay más casos, en cuál hay menos. Y las conclusiones sobre los casos. Ahí es donde ustedes van a decirme, mire, en Guatemala la enfermedad se presenta en todos los municipios. Sin embargo, hay municipios que son más importantes que otros porque hay mayor prevalencia. Por ejemplo, en Jalpatagua o en Quiché tenemos tales y tales problemas. En Escuintla solo se presentó un caso. Pero toda esa información, créanme, está. En algunos casos también, muy especiales, la información no la van a tener en vigilancia epidemiológica. Ahí es cuando tienen que ir a los hospitales. Sucede con frecuencia en
En toxoplasmosis, por ejemplo, en brucelosis puede ser que suceda. En ETAs, si tienen suerte de, como les digo, muchas veces depende quién esté en el escritorio, aunque ustedes no lo crean. A veces es gente que no, simple y sencillamente no quiere colaborar. Así, de fácil. Porque están aburridos, porque les cansa, porque es la hora del café, porque otra cosa que sucede ahorita que lo estoy viendo así, que se los tengo que decir también porque quiero aprovechar este espacio ahorita, es que llegan muchas veces y dicen, ah, sí, miren, la información la tiene don Lipe. Ah, bueno, entonces vamos a hablar con don Lipe, que él es el que tiene la base de datos. Dice que don Lipe está de vacaciones. ¿Y cuándo regresa? En 15 días. Créanme que sucede. Ahorita voy, Gabriel, solo quiero ver Sandra Salvatierra, Sandra Gisela Salvatierra. Vamos a ver. Sí, sí, doctor. Mire, usted es de Toxo, ¿va? Qué bueno. Con usted puedo hablar. Sandra Gisela, no lo dejen al tiempo. Okay. Yo sé que el tema de ustedes, cuando tengan la información, van a ver que no es extraordinariamente complicado. Lo complicado con ustedes no va a ser tabular tanto esa información como obtenerla. Entonces, de verdad, comiencen ahora. Antes había puesto a alguien que estuviera encargado del grupo. La verdad es que no me gusta hacerlo porque después le echan la culpa a él o a ella. Entonces, tampoco me gusta que me vengan a decir es que Lucía no hizo nada o es que Werner no quiso ir. No, miren, no se trata de echarse la culpa, se trata de trabajar. El que no trabaja, pues, obviamente, no debería estar en el grupo, pero muchas veces dicen, ay, es que pobrecito, lo pongo. Después, cuando se le pregunta algo, no tienen ni idea de lo que está hablando. Y se viene abajo el promedio del grupo. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado sobre todo con el tema del tiempo. ¿Eh? Muy bien. ¿Ok? Los digo porque, miren, todos los años hay un trabajo que es excelente, brillante, y cuando uno lo mira fue porque empezaron a hacerlo a tiempo. Todos los años hay un grupo que tiene problemas. Y cuando uno empieza a averiguar dónde están los problemas, porque a veces ni se han juntado, ni se conocen, ni saben quiénes son. Este año, dentro de todo, tenemos la ventaja que podemos, si hay necesidad, nos podemos reunir en la facultad con los grupos, no hay ningún problema. Solo nos ponemos de acuerdo y que sea a la hora de clase. Muy bien. Vamos a ver. Gabriel, usted tenía una pregunta. Sí, doctor. Con respecto a este modelo y a los casos y presentación, ¿cuántos casos sería lo ideal que podríamos presentar? Y si solo de un departamento está bien o de varios, en mi caso es de brucelosis. Gabriel, como todo en la vida, le voy a contestar. La pregunta, de verdad, es primera vez que me la hacen. ¿Cuántos casos tengo que presentar? En realidad no hay un número de casos que usted tenga que presentar. Usted tiene que presentar todo lo que ha sido reportado. ¿Sí? Todo lo que ha sido reportado. Y otra pregunta, si de los casos que reportados no hay fotos y algunos sí, ¿verdad? No hay problema. Mire, ¿por qué no lo hablamos con el grupo después? Ok. ¿Sí? Porque ahí usted ya me está haciendo preguntas bien puntuales. Entonces, problema es que tal vez la forma de la pregunta. Problema nunca hay. No sé si me explico. El problema se vuelve cuando ustedes quieren explicarle a sus compañeros cómo se distribuye la enfermedad en el país, por ejemplo. ¿Sí?
¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando eso? Que esa es parte de la discusión. Porque si yo le digo a alguien, mire, por ejemplo, vamos a ver, Andrea Fajardo, vamos a ver. Sí, doc. Andrea, ¿cuántos casos de cisticercosis en humanos hay en Guatemala? Andrea no me va a poder contestar ahorita, ¿no? No, todavía no. Acabamos de pedir información, entonces no sabría Exactamente. responder. Esa es la idea. Cuando tengan la información, posiblemente, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Me va a decir, mire, doctor, aparecieron 2 casos de neurocisticercosis en Huehuetenango. Ah, perfecto. 2 casos de neurocisticercosis en Huehuetenango. ¿Solo en Huehuetenango aparecieron? Sí. ¿Y por qué? Okay. Ahí es donde empiezan los problemas con el ¿y por qué? Donde tenemos que encontrar alguna explicación. Yo les puedo decir por qué creo que eso va a suceder o que puede suceder así, pero es lo que yo siento, lo que yo tengo que ver primero los datos. Cuando ya tenga los datos, entonces puedo empezar a especular con respecto a por qué se dio tal y tal situación. Y a veces es especular, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente por qué. Pero hay un viejo proverbio que dice, yo puedo hablar hasta que tengo, gracias Andrea, yo puedo hablar hasta que tengo, puedo decir que la mula es parda hasta que tengo los pelos en la mano. Quiere decir que yo puedo empezar a hablar de algo hasta que tengo las evidencias, no antes. Que fue un poco lo que le dije a sus compañeros de toxoplasmosis que me estaban pidiendo una carta. Antes de pedirme una carta, primero verifiquen si se las van a pedir. Después verifiquen si se las van a pedir, a quién tiene que ser dirigido. O sea, todo va por pasos. Por eso tienen suficiente tiempo para hacerlo. Muy bien, sí, Juan Fernando. Sí, doctor, mire, estoy verificando y sí todavía existe el Hospital San Vicente. En la época de nuestra juventud, el Hospital San Vicente era básicamente el que centralizaba la atención de prácticamente todos los casos de tuberculosis, porque los hospitales ahí lo remitían. Yo creo que actualmente ya ni se parece a eso, pero más mi duda sale porque tengo entendido que la Liga contra la Tuberculosis es una liga, es particular, no se rige estrictamente por las condiciones del Ministerio de Salud. Afirmativo, sí. Y entonces, en este caso no existe coerción o método coercitivo para que el Hospital San Vicente le presente los casos que corresponden al Ministerio de Salud. Usted no sabe si están coordinados o si están peleados. El San Vicente creo que todavía queda ahí al lado del cementerio, ¿eh? Sí, sí está en la verbena. Sí, lo que hacen los grupos de trabajo, ¿sí? Generalmente es que van al San Vicente y piden la información. O van a la liga donde esté centralizada la información, no necesariamente. Hay que averiguar dónde está la información. Si la tienen en el San Vicente, pues perfecto. Si la tienen en las oficinas que creo que están por el San Juan de Dios, perfecto. Lo importante es que toquen las puertas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como en el caso de la ley de la tuberculosis, la información se la dan generalmente voluntariamente. Les sirve a ellos entregar esa información. O sea, no se van a pelear por entregar la información. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene también.
que la gente sepa cuántos casos hay. O sea, no es secreto de Estado. No sé si me explico. Lo que no es, lo que sí es secreto de Estado es los nombres de las personas y posiblemente las direcciones. Pero de ahí lo demás, ¿no? Muchas veces lo hacen voluntariamente. Ok, muy orientativo, Doc. Gracias. ¿Sí? O sea, vuelvo a insistir. Lo primero que tienen que hacer, y lo que me está preguntando Juan Fernando es válido. Lo primero que tienen que hacer es ir a tocar las puertas. Como los vendedores, ¿no? Tocan la puerta, ah, mire que quiere frijol, cebolla. No, habrá otra forma tal vez de entrarle, que es ya con un método coercitivo, dijo Juan Fernando. Yo diría que no está, la palabra no es coercitiva, pero sino que es aplicando la ley, ¿no? La ley de acceso a la información. Porque en realidad no deberíamos de tener que usar ningún método coercitivo. Ellos tienen la obligación de dar la información. Lo que no se puede dar es nombres, apellidos, direcciones. Por favor, ahorita le atiendo, ¿verdad? Solo quiero terminar de decir esto. Por ejemplo, a mí me ha tocado que vienen, o me ha tocado en algún momento, ¿verdad? Que en la administración que vienen los papás y me dicen, mire, quiero saber, por ejemplo, cuál fue la nota de Geraldine Ardón. Geraldine Ardón, ¿cuál fue su nota en epidemiología? Aún no la Todavía no sé. la sabe, ¿verdad, Geraldine? Pero No. independientemente de cuál fue, ¿sí? Usted, la nota es suya, tiene 18 años, es mayor de edad. Mayor de edad. Esos datos son confidenciales. Así me los pida el presidente de la República, yo no se los puedo dar, a menos de que haya una orden de juez o algo así por el estilo, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo no le puedo dar esa información a nadie, porque es información confidencial. Y eso es lo que se les responde a los papás, ¿sí? Esa información es confidencial. Es de su hijo o hija, y su hijo o hija tienen 18 años. Muy bien, vamos a ver, Sandra. Dígame, ¿qué pregunta tiene? Doctor, solo con una pregunta para confirmar. El centro de epidemiología que usted menciona es el que está ubicado en la Sexta Avenida de Zona 11, ¿no? Fíjese que lo cambian de lugar. Ah, ok. Vamos a ver. Usted dice cerca del Roosevelt. Pues no, la verdad no ubico específicamente la dirección. Nosotros, porque al menos yo estaba pensando que si tenemos oportunidad con mi grupo para aprovechar en esta semana después del examen del viernes, podernos abocar, pero sí quisiera tener como La certeza. confirmada si es, ajá, de si vamos al lugar que es. Miren, para no ser yo el que se equivoca y darles mal la dirección, no sé si me explico. Sí, sí. Debería estar en la página del ministerio. Ah, bueno. Sí, porque al menos ahorita estaba buscando y esa es la dirección que me aparece actualmente. Ok. Puede suceder, porque me ha sucedido también a mí. Y por eso soy cuidadoso, ¿no? Sobre todo con la información que viene de los ministerios. Que me voy ahí porque necesito información. Fíjese que ya no es aquí usted. Siempre sabe qué puede hacer Sandra. Den una llamada por teléfono. Sí, Antes. eso también estaba pensando, porque igual pensaba consultar si es necesario como la carta antes de abocarnos presencialmente y así ir como preparados y saber a quién se le dirige la carta y todo lo que usted nos ha solicitado de información antes. Teóricamente no necesitarían una carta. Teóricamente, la carta la podrían firmar ustedes como ciudadanos. Les recomiendo que lean la ley de acceso a la información. Está bien. ¿Okay? Teóricamente, a veces en las instituciones dicen es que la tiene que firmar el doctor encargado del curso, pero eso es un retraso tonto. Eso es solo por fregar. Créanme, un buen chapín.
De acuerdo. Porque realmente ustedes como ciudadanos pueden pedir la información. Vuelvo a insistir, tienen 18 años, tienen todos los derechos y todas las obligaciones de alguien que tiene, de alguien que es ciudadano. Entonces, es que el doctor se las tiene que firmar. Yo lo hago para cuando me dicen es que me fíjese, doctor, que tiene que firmar tal y tal carta. Miren, ¿saben por qué lo hago? Para no complicarles la vida a ustedes. ¿Sí? Por eso se las firmo. ¿Por qué? Porque si se ponen los moños y empiezan a pedir una carta firmada por mí, no me cuesta nada firmarse. Ahora yo, en el fondo de mi encéfalo, sé perfectamente que eso es innecesario. Ganas de fregar, ganas de poner obstáculos, ganas de no dar la información y decir que se necesita no sé qué. Perdonen el buen chapín. Esa información está al alcance de todo el mundo. Lo que sí no está al alcance de todo el mundo es las direcciones, los nombres, los teléfonos de las personas. Imagínense que están tratando la información de, qué sé yo, diarrea en humanos por algún tipo de E. coli o algo así por el estilo, que le estén tratando como información confidencial. Es absurdo. ¿Qué es absurdo? Porque todos deberíamos de tener acceso a esa información. ¿Y por qué deberíamos de tener acceso a información? Para prevenir, para cuidarnos. Es que en el restaurante tal y tal, por supuesto eso no es cierto en Guatemala, ¿no? Pues en Estados Unidos sí. En el restaurante tal, el problema ha sido la lechuga que está contaminada con aguas negras de... perfecto, ¿qué tengo que hacer yo? Si soy listo, por supuesto, ¿no? Y si leo, simple y sencillamente no voy a ese restaurante, a menos un tiempo. Esa es la idea de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Ahora, los burócratas que están abajo, muchas veces, no todas, hay gente excelente, hay gente que dan ganas hasta de llevarles flores en agradecimiento porque dan toda la información sin problema. Pero hay gente que dice, no, esa información necesito yo la firma del doctor que está a cargo de no sé qué fregados. Mentiras. Es que, ¿y por qué? Es que mi jefe la pide. El jefe no tiene ni idea de... Si ustedes le preguntan al jefe de la ley de acceso a la información, nunca en su vida la ha leído. Créanme, en el IX me pasó el año pasado. Pero tampoco somos nosotros los encargados de irle a decir a los doctores del IX que tienen que entregar esa información. O que no la tienen que entregar, pero en base a qué ley. Ya me enojé porque me recordé de los abusos que cometen algunos, que tienen un puesto temporal, que los cambian a los 6 meses, pero que en esos 6 meses, en ese tiempo en el que están en el puesto, aquí todo hay que hacerlo como yo digo, hay que entregar información, sí, solo sí, viene firmada por una... Mentiras, créanme, mentiras. Muy bien. Tenía un par de cuestiones más que darles, pero no sé si hay alguna duda con respecto a esto, por favor. Se los digo porque después me van a estar preguntando exactamente las cosas que les acabo de decir. Entonces, lo que voy a hacer es indiscutiblemente dejarles esto, ¿eh? En primer lugar. Pero aquí, desde luego, no está todo lo que va a suceder. Lo que va a suceder, ustedes lo van a ir viendo conforme vayan teniendo los problemas. Ahí entonces vamos a volver a hablar otra vez. Por ahí por el 10 de septiembre
volvemos a hablar. O me reúno con aquellos, porque también hay otra cosa que puedo hacer fácilmente. Y es decirles, miren, el día de la práctica, por ejemplo, me voy a reunir con el grupo de EPSO y me voy a reunir con el grupo de brucelosis porque quiero ver hasta dónde han avanzado y qué es lo que tienen. Y es que la práctica no se preocupen, la práctica la vamos a hacer. De eso me arreglo yo. No me encargo yo. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque estamos en una situación complicada. Y lo que estoy tratando es de no complicarles la vida a ustedes, pero también necesito que ustedes colaboren. Y que les digo, miren, ¿tienen alguna duda? Nadie tiene dudas. Eso, porque están en la estratosfera o porque simple y sencillamente no han medido la magnitud de la cantidad de información o de la forma como tienen que responder. Entonces, ahorita sí ya no tienen ninguna excusa para decirme, miren, no sé qué es lo que tienen que hacer. Ahí está claro qué es lo que tienen que hacer. Totalmente claro. ¿Van a haber problemas? En algunos grupos sí, en otros no. No puedo predecir, tal vez el de influenza tiene tales y tales problemas, tal vez el de, no sé, eso se puede saber hasta que estén, hasta que lleguen a pedir la información. Muy bien. Vamos a ver. Pero sí, en lo que esté en mis manos, ayudarlos a que obtengan la información, por favor, que les quede claridad en eso. Lo que esté en mis manos para que ustedes obtengan la información, con mucho gusto. No hay ningún problema. Lo que sí no les ofrezco es, creo que la tercera de septiembre, estén como locos diciéndome, mire, fíjese que no me han dado la información. Porque para ese entonces ya deberían de haber tenido, por lo menos, iniciado los trámites con la suficiente anticipación. Y sucede, no en todos los grupos también, y esperaría que este año no le sucediera a ningún grupo. Por favor, también las enfermedades es en todas las especies. Tiene que ver también la presentación, o sea, la forma como estén presentando. A veces pasa también, se los digo, llega el día de la presentación y le pregunta a uno algo a Sara Sicajá. Y Sara Sicajá se me queda bien, fíjese, entonces viene Jennifer Velázquez o Vázquez y dice, no, doctor, yo tengo la respuesta. El trabajo, por favor, es un trabajo en grupo para que todos participen. Por supuesto, estoy inventándome o estoy tomando nombres al azar de la lista. No es cierto que eso vaya a suceder. Pero sucede. El trabajo se pone en grupo. Lo más sencillo sería darles a cada uno un trabajo y que lo hicieran. El trabajo se toma en grupo porque siempre ha habido una tendencia de la gente tiene que aprender a trabajar en grupo. Y lo que sucede es que aprenden a trabajar en grupo y al final se pegan unas peleadas horribles. No es esa la idea. Otros grupos, no, otros grupos felices de la vida trabajando en grupo. Les estoy hablando de lo que sucede en la vida real. Hay excepciones. Hay grupos que se pelean, se agarran el pelo. No hay necesidad de eso. Hay grupos que no se quedan de amigos para toda la vida. Depende de ustedes. Lo ideal, ¿cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es aquel grupo que trabajan todos juntos, que se ponen responsabilidades. Otra cosa que me dicen con mucha frecuencia, y créanme, y apúntenlo si quieren. Viene
Mónica Lucía Pérez y le digo, miren Mónica, ¿y cuántos animales habían enfermos de gusano barrenador en Chiquimula? Esa parte no me tocó a mí. No, no es esa la idea. Por favor, se los estoy diciendo. Eso automáticamente les baja puntos. Se los digo porque después cuando me pregunten, mire doctor, ¿y por qué tuvimos una nota de 35? Porque le pregunté a Rita Mariela Borjas, le pregunté a Edgar Sotog, le pregunté a Josué Daniel López, y me dijeron que no tenían idea de lo que estaban diciendo porque esa parte no les había tocado. Todos tienen que tener idea de qué fue lo que hicieron en el trabajo, muchachos. Ok. Entonces, la idea es que trabajen, que el grupo sepa lo que hizo el grupo. Si no saben lo que hizo el grupo, tampoco me pidan milagros, pues. Insisto, la situación es complicada, no es fácil. Hágansela a ustedes más fácil y evítense problemas innecesarios por simple y sencillamente no hacer las cosas. Acabo de hablar con un profesor de posgrado el día viernes. Me dijo, mire doctor, ¿sabe cuál es el principal problema que veo yo que tienen algunos estudiantes, no todos, ¿no? Algunos estudiantes, ¿cuál es? No voy a decir el nombre, ¿no? Si ese doctor que les dice uno hagan esto y no saben seguir las instrucciones. Sí, a veces sucede. No en todos los casos, hay gente que entiende desde la primera, no hay problema. Pero hay quienes les cuesta seguir instrucciones. Les cuesta seguir instrucciones porque no están acostumbrados, pero es algo elemental. Si se les dice, pongan en la pipeta primero el líquido verde, después pásenlo así tiene que ser. Igual es en esto. Primero vayan a ver qué les depara el destino. Todos los años hay problemas, en algunos grupos, no en todos. Los problemas se solucionan con tiempo. Sin tiempo no se soluciona nada. Muy bien. Son las 10:45. Se me fue prácticamente la hora con el tema de trabajo, lo cual está bien porque les va a quedar a ustedes. Solo voy a hablar del próximo tema un poco y nos vamos. Lo que viene después es lo que se llama dinámica de la población. La dinámica de la población es cómo las poblaciones aumentan, cómo las poblaciones disminuyen o cómo las poblaciones se quedan del mismo tamaño. Vamos a ver. Ana Beatriz Chico Chicay. Vamos a ver. Vamos a ver, Ana Beatriz, ¿de dónde es usted? De Tecpan. De Tecpan. Ya le había preguntado. Todavía no. No. Hey, en Tecpan, ¿qué es lo que más encontramos? ¿Qué especie es la que más encontramos? Con frecuencia, pues. Creo que pollos. Pollos. Es muy posible que sean pollos. Pero hay ovejas también, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se miran desde el camino. Hay vacas también. Sí, incluso Ahí algunas culturas tienen equinos. Ahí está, ¿cómo se llama este lugar donde se pasa a comer? Bueno, hay un montón ahora. Catoc, ellos tenían granjas. O sea, hay de todo, ¿eh? Es un lugar muy bonito para ejercer la veterinaria. Entonces, a mí me interesa saber en un momento determinado, ya sea que trabaje por mi cuenta o que trabaje con el Estado, ¿sí? Me interesa saber cuántos animales hay, por miles de razones. Si trabajo en una granja, cuántos animales hay en la granja. Si trabajo con la municipalidad,
que puede suceder, cuántos animales hay en la región, etcétera, etcétera. Tengo que saber también muchas veces cuántos perros hay, por ejemplo, porque tengo que planificar una campaña de vacunación. Tengo que tener idea. Ustedes se recuerdan los indicadores en salud tienen un numerador y un denominador. El numerador son los casos de enfermedad, por ejemplo, en la prevalencia, y la población en el denominador. Lo que vamos a aprender a calcular ahorita es el denominador. ¿Sí? Saber cuántos animales hay. Por favor, que tengamos claridad en eso. Muy bien. Entonces, una población, ¿de qué va a constar? Una población cualquiera que sea, incluyendo, por ejemplo, la población de estudiantes de la Facultad de Veterinaria, que me va a servir de ejemplo. Tiene entradas, pero ahí obviamente no son los nacimientos, son los ingresos, las personas que se inscriben. En una población, en una explotación o en una población, como por ejemplo un municipio, si estamos hablando de personas, las entradas, ¿cuáles van a ser? Los nacimientos que hay y los ingresos, ¿cuáles van a ser? Las personas que lleguen a vivir a ese municipio. Eso es lo que hace que aumente la cantidad de personas o la cantidad de animales. ¿Cuántos animales nacieron? Nacieron 200. Okay. ¿Cuántos fueron comprados, por ejemplo, al vecino o en el mercado o donde sea? Pues 30. Esos son los ingresos. Fácil, ¿no? Y las salidas, muertes y egresos. Los animales que mueren, las personas que mueren, y en el caso de la Facultad de Veterinaria, los que se gradúan. En el caso de una población X, los que se van de esa población. Eso es enormemente sencillo de entender. Ahora, vamos por partes. Las muertes, ¿por qué pueden ser? Los nacimientos. Todo eso tiene sus aristas. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, si no hay ninguna duda. ¿Okay? Comiencen con el trabajo. Nos vemos el día miércoles, por favor, con el grupo de Triminio, por favor. Nos quedamos un rato. Los demás pueden retirarse.